A ver, pensemos en una situación límite. Imagina que para salvar una vida la única opción es cometer un delito. ¿Es justo? Pues aunque suene increíble, la ley a veces dice que sí. Hoy vamos a meternos de lleno en dos de esas situaciones extremas, la legítima defensa y el estado de necesidad, momentos en los que lo ilegal puede convertirse en lícito. Y es que esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Actuar en contra de lo que dice la ley puede ser, en algunos casos, lo correcto? Lo más curioso es que es la propia ley la que nos abre esa puerta. Y esa idea, la verdad, es fascinante, porque nos obliga a pensar en la justicia de una forma mucho más flexible y humana. Bueno, pues la primera de estas situaciones es, seguramente, la que a todo el mundo le suena, la legítima defensa. Es, en el fondo, la respuesta que da el derecho a una pregunta muy básica. ¿Qué se puede hacer cuando alguien nos ataca de forma injusta? Y aquí está la clave de todo. La legítima defensa no se apoya en una sola pata, sino en dos. Por un lado está lo evidente, lo individual, el derecho de una persona a protegerse, a defender lo suyo. Pero es que hay algo más profundo, un principio casi filosófico, la idea de que el derecho, como sistema, no puede ni debe rendirse ante un acto injusto. Pero ojo, que no es tan fácil como decir me sentí atacado, para nada. La ley establece un filtro muy claro, con 3 requisitos que se tienen que cumplir. El primero, que exista una agresión real y legítima que esté pasando. El segundo, que el medio que se usa para defenderse sea racional y necesario. Y el tercero, que es crucial, que la persona que se defiende no haya provocado el ataque de forma suficiente. Vamos a pararnos un momento en el requisito más complejo, el que más debate genera, la necesidad racional. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues mira, significa varias cosas. Primero, la agresión tiene que estar ocurriendo ahora. Si ya ha pasado, cualquier respuesta es venganza, no defensa. El peligro tiene que ser inminente, no una simple sospecha. Además, si había otra forma menos dañina de frenar el ataque, se debería haber usado. Y por supuesto, no puede haber una desproporción brutal entre el ataque y la defensa. Y aquí entra un matiz que es fundamental. No solo importa lo que pasa por fuera, los hechos, sino también lo que pasa por dentro, en la cabeza de la persona. Para que haya legítima defensa, tiene que existir la voluntad de defenderse. Lo curioso es que la ley entiende que esta intención de defenderse puede mezclarse con otros sentimientos, como la rabia o el odio hacia el agresor. Pero lo importante, lo que tiene que mover la acción, es el ánimo de defensa. Claro, esta es la gran pregunta. ¿Qué ocurre si alguien se pasa de la raya? Si se exceden los límites de esa necesidad racional, ¿pierde por completo la protección de la ley? Pues la respuesta es que no tiene por qué. La ley aquí es muy flexible. Si se cumplen todos los requisitos a rajatabla, la acción está justificada del todo. O sea, cero pena. Es lo que se llama eximente completa. Pero si el único problema es que hubo un exceso, por ejemplo, en la proporcionalidad del medio usado, la ley puede verlo como una eximente incompleta. Esto no te libra de la pena, pero la rebaja muchísimo. La pena completa solo llega cuando de verdad no hay justificación alguna para la defensa. Vale, hasta ahora hemos hablado de cómo reaccionar ante una agresión de otra persona, pero vamos a cambiar el escenario por completo. ¿Qué pasa cuando el peligro no es una persona, sino una situación que nos obliga a tomar una decisión imposible, a elegir entre dos males? Y es justo aquí donde entra en juego la segunda gran figura que estamos analizando hoy, el estado de necesidad. Es, por así decirlo, la herramienta legal para esas situaciones límite en las que, para salvar algo importante, no queda más remedio que sacrificar otra cosa de valor igual o inferior. La lógica del mal menor. Pensemos en el concepto. Hay un peligro real, actual, para un bien jurídico. Y para evitar un mal que es grave e inminente, la única salida es causar otro mal, ya sea dañando la propiedad de alguien o incumpliendo una norma. La clave es esa, que no había otra alternativa. Esa es la pura esencia del estado de necesidad. Y como pasaba con la legítima defensa, aquí también hay una serie de requisitos. El primero y más importante, el que es esencial, es que de verdad exista esa situación de necesidad. Si no la hay, se acabó la discusión. Los otros requisitos, como que el mal causado no sea mayor que el que se evita, no haber provocado la situación o no tener por tu profesión la obligación de sacrificarte, esos son no esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que si falla alguno de ellos, la eximente no desaparece del todo, sino que se convierte en una atenuante. Y ahora llegamos al corazón del asunto, a la dualidad que hace que el estado de necesidad sea tan especial. Porque, dependiendo de cómo se comparen el mal que se causa y el que se evita, puede funcionar de dos maneras que no tienen nada que ver. Y aquí está la distinción, que es brutal. Si el mal que se causa es menor que el que se salva, el derecho considera que la conducta es lícita, es correcta, está justificada. Pero, ¿y si los dos males son iguales? Imagina el conflicto de salvar una vida a costa de otra. Aquí la ley es increíblemente sutil. La acción sigue siendo ilícita, va contra la ley,
Pero no se puede exigir a la persona que actúe de otra forma. No se le puede culpar. El acto es incorrecto, pero no se castiga. Ya no es una justificación, es una excusa. Al final, si lo pensamos bien, tanto la legítima defensa como el estado de necesidad nos enseñan una cara del derecho mucho más humana, mucho más pegada a la realidad de lo que solemos creer. Reconocen que las normas no se pueden aplicar a ciegas, en un vacío. Venga, vamos a recapitular las ideas clave para que quede todo claro. La legítima defensa es una reacción frente a la agresión de una persona. El estado de necesidad, en cambio, es una acción frente a un peligro, a un conflicto de intereses. En los dos casos, la intención y la proporcionalidad son absolutamente decisivas. Y la gran lección de fondo es que el derecho no es ciego, el contexto lo es todo. Si tuviéramos que condensar toda la filosofía que hay detrás de esto en una sola frase, podría ser algo así. Por un lado, el sistema legal se mantiene firme. El derecho no debe ceder ante lo injusto, y eso lo vemos clarísimo en la legítima defensa. Pero al mismo tiempo, es lo bastante sabio como para comprender la fragilidad y la necesidad humana ante decisiones imposibles, que es lo que refleja el estado de necesidad. Y terminamos con una pregunta para darle vueltas. El simple hecho de que la ley contemple estas zonas grises, estas excepciones, nos lleva a una reflexión mucho más profunda. Al permitir estas conductas basadas en la necesidad o la defensa, ¿cómo se asegura el sistema de trazar una línea que sea clara, firme, para que la justicia nunca, jamás, se confunda con la simple venganza? Ahí queda la pregunta, en el aire, sobre los propios límites de la ley y de la condición humana.